Bueno, en este caso, para este tema donde dice cálculo de masa molecular o masa molar, o algunas veces eh, se dice de esa manera, pero en realidad aquí vamos a aprender cómo calcular la cantidad de masa molecular de una determinada sustancia. Entonces, antes de iniciar debemos de conocer ciertos aspectos que van a ser de mucha importancia. Por ejemplo, eh, cómo, cómo poder calcular esto. Se dice que es decir, masa molecular, es igual a la cantidad de átomos en una sustancia por la masa molecular de un elemento. En este caso, podemos observar que aquí tenemos un ejemplo o tenemos un, la descripción de un elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno. Aquí tenemos todo, por ejemplo, número de oxidación, eh, el nombre, ¿verdad? Su composición también la tenemos ahí. Y tenemos, en este caso, lo que nos viene a interesar a nosotros sería el número, la masa atómica. No el número atómico, sino que la masa atómica, ¿verdad? Algunas veces va a haber que aproximar como se explica en otras partes. Entonces, vamos a empezar y tenemos el siguiente, el siguiente ejemplo. En este caso nos están diciendo calcular la masa molecular del agua, que es H2O. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta esto. Nosotros debemos de conocer debemos de tomar en cuenta que la composición del agua, que es de esas sustancias, es dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué se dice que uno de oxígeno? En este caso, en este caso podemos observar que no tiene un subíndice, ¿eh? ¿Verdad? No tiene un subíndice la letra O. Entonces debemos de saber identificar las letras de las composiciones mediante su, mediante su inicial, ¿verdad? O la letra que le identifica. Entonces, decimos hidrógeno, o sea, átomos de hidrógeno, voy a explicar más adelante esto. Bueno, voy a pausar el video un momento para terminar de... En este caso, podemos observar que descomponiendo la sustancia, ¿verdad? Su composición atómica, podremos decirlo de esa manera. Entonces, tenemos estos dos. Hidrógeno son dos átomos y oxígeno es un solo átomo. Entonces, ahí tenemos la cantidad de átomos de esa determinada sustancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que averiguar cuál es la masa atómica, o, ¿verdad? Perdón, sí, la masa atómica. Ahí dice molecular, pero es la masa atómica del elemento. En este caso ya la, la masa atómica, como lo está indicando el ejemplo, es de uno. La de hidrógeno es de uno, ¿verdad? Ahora nos falta que conocer la del oxígeno. Voy a colocar la otra composición. Muy bien. En este caso ya tenemos, ya extraemos, debemos de entender que nosotros debemos de tener nuestra tabla periódica a la mano, ¿verdad? O si no, descargarnos una, y tenemos que saber identificar para este tipo de situaciones el, la masa atómica de la determinada, de la tabla, ¿verdad? De la composición de este elemento. Entonces, debemos observar que la masa atómica que aparece es 15,99. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, por, por decirlo de esa manera, nosotros tenemos que, por ejemplo, del hidrógeno ya sabemos que es uno, ¿verdad? Y del oxígeno debemos de saber
debemos de saber que tenemos que aproximar. Entonces, hasta el final es 16, ¿verdad? 16, 16 de masa atómica. Entonces, lo que viene después es lo siguiente. Por ejemplo, viene el cálculo. Vamos a empezar y el cálculo. Y decimos, siempre se escribe esto, es igual. Masa molecular, ¿verdad? ¿Qué decir? Cantidad de átomos de la sustancia. En este caso, tenemos que del agua es de hidrógeno, es 2. Lo vamos a ir a multiplicar por la cantidad de átomos que tiene, la cantidad de masa atómica, por decirlo así, de masa molecular. Aquí está, hay un error, dice masa molecular, pero en realidad es masa atómica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dos, como que del agua es dos átomos de hidrógeno, y si más su masa molecular es de 1. Luego vamos a ir a sumar, aquí aclaro una vez, es de ir a sumar el otro. En este caso vamos a decir que el del oxígeno, la cantidad de átomos es 1, escribir bien ahí, 1, y lo vamos a ir a multiplicar por la cantidad de masa molecular, que es 16. Por lógica aquí, es decir, es igual a 2 por 1, 2. 1 por 16 es 16. Y hasta el final vamos a conocer que la cantidad de masa molecular de, de, de la sustancia del agua es 18U. ¿Qué significa U? Significa unidad de masa molecular. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Esperemos, vamos por más ejemplos, ¿verdad? Vamos a pausar el video. Muy bien, estamos en el ejemplo número 2, siempre calculando lo mismo. Y debemos conocer lo siguiente. Por ejemplo, debemos conocer que dice calcular la masa molecular del nitrógeno de gas. La fórmula química del nitrógeno de gas es de N2. En este caso, debemos de saber con exactitud que el nitrógeno de gas siempre nos tienen que dar la fórmula química de la determinada sustancia, en este caso es N2. Entonces, como algunas veces va a ser así, que no va a haber demasiada fórmula, ¿verdad? No vamos a tener que calcular. Algunas veces es 3. Entonces decimos Mn, ¿verdad? Y lo vamos a ir a multiplicar, vamos a ir a aplicar la fórmula, cantidad de átomos, o sea, 2 por la cantidad de masa molecular, perdón, masa atómica, que es 14, ¿verdad? Ahí no se aproxima. Entonces, tenemos que entender que la masa molecular de nitrógeno de gas es 2 por 14, nos da como resultado 28. Entonces, 28U, que significa, ya aclaramos en el anterior, unidad de masa molecular, ¿sí? Unidad de masa molecular, U. Entonces,
Vamos con, así es como uno claramente que debe de saber identificarlo en la tabla periódica, puesto que algunas tablas periódicas son distintas o lo traen en otra posición, ¿verdad? Como vimos en los ejemplos anteriores, que uno lo traía abajo y el otro arriba. Entonces debemos de saber de hecho, toda tabla periódica trae la explicación de cómo saber identificar las composiciones de los diferentes elementos. Entonces, vamos a terminar de pausar el video que, se, para que no se haga tan grande este video. Muy bien, estamos en un tercer ejemplo, solamente que veamos que el tercer ejemplo dice calcular la de masa molecular de un ácido sulfúrico. La fórmula química del ácido sulfúrico es de H, dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y 4 de oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tiene una configuración distinta. Entonces, para no, siempre aplicando la misma fórmula, masa molecular es igual. Primero, cantidad de átomos de la sustancia. 2 de hidrógeno multiplicado por la cantidad de masa atómica. En este caso del hidrógeno, que es simplemente 1. Vamos a ir a sumar en este caso la siguiente de azufre, que en este caso sería que nos están diciendo una, ¿verdad? Una por 32, aunque esto está de más que yo lo coloque, ¿verdad? Porque ya sabemos cuánto es. Pero solamente para que se haga una mejor explicación. Ahora, ese 32 lo tomé de aquí. Observen que no aproximé porque no amerita la aproximación. Entonces, vamos a ir con el oxígeno. Es 4, ¿verdad? 4 átomos de oxígeno. Y uno, y en este caso por aproximado es 16, ¿verdad? Porque es 15.99, entonces lo aproximamos a 16. Entonces, vamos a ir así rapidito a saber cómo trabajar esto. Masa atómica es igual a 2 por 1, 2, más 32, aquí 4 por 16, ¿verdad? Nos da 64, porque 6 por 4 o 4 por 6 nos da 24. Nos da 24, ¿verdad? Y 4 por 1, 4 y 2 que lleva, pues, obviamente 64. Entonces, hasta el final, la respuesta sería la sumatoria de todo esto. Masa molecular va a ser igual a la suma de todo esto. En este caso aquí hicimos 34, nos da. Muy bien, entonces ahora descubrimos que en este caso la sumatoria final es de 98U, que al final si ya sabemos que 98U significa unidades de masa atómica. Entonces, este sería así es como se calcula la masa molecular de una sustancia, y verdad, mediante la fórmula química de determinada sustancia, ¿verdad? Aplicando los elementos. Entonces, eso sería todo.